Gloria a Dios. La palabra la leo en el nombre de Jesús. Así dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de obra o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Amén. San Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre, escuche bien, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escuche bien, y para dar su vida en rescate de muchos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que así como María escogió el buen lugar a los pies de Jesús, y Cristo dijo: esta parte no le será quitada. Maestro por excelencia, sí, Señor, tú eres nuestro Maestro divino, pero sobre todo eres nuestro Salvador. Instrúyenos a la luz de tu palabra, Señor. Y a este siervo inútil, habla a mi mente, a mi alma, a mi corazón, Señor, para yo poder transmitir este mensaje entendible y que sea de bendición para todas las familias que están aquí y las que después van a escuchar por retransmisión. Sí, Señor, tú nos proveíste este medio de las redes sociales para que este mensaje llegue al oprimido, al perdido, al desconsolado, y así pueda ser libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, te pido por la familia de nuestro hermano Rick Álvarez, Señor. Consuélalos, Padre. Consuela toda lágrima, seca toda lágrima, Señor, por la partida de tu Hijo. Ahora Él ya está en tu presencia, porque dice tu palabra: sea que estemos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor Jesús. Consuela, Señor, a tu Hijo y a sus familiares, Señor, y a nosotros danos consolación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puedes ocupar tu lugar, amada iglesia del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Repita conmigo: Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. Amén. Porque de eso es lo que vamos a hablar, hermanos. Pero el mensaje tiene como título: Jesús es Dios y hombre. Amén. Por eso dice la parte B del texto que leímos: y para dar su vida en rescate de muchos. Este título, hermanos, de Jesús es Dios, pero también fue hombre. Cada vez que el Señor, hermanos, anunciaba su muerte, Él decía: porque el Hijo del Hombre es necesario que padezca mucho por los ancianos y por los fariseos. Es necesario. Así es de que, hermanos, vamos a hablar de esa perfecta fusión que nuestro Señor Jesucristo experimentó al venir a nacer como un hombre, el Hijo del Hombre. Por eso así se le conoce, y Él mismo dijo: el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de gentiles. Por eso, allá en Zacarías se le hace una pregunta y se le dice: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él dijo: me las hicieron en la casa de mis amigos. Amén. Porque
El mundo por Él fue hecho. Y aquel que hizo el mundo venía a este mundo. A lo suyo vino y no le conocieron. Y a los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La llave para entender esto, hermanos, y recibir la revelación del misterio de la divinidad, es saber que en la persona de Jesús, la divinidad y la humanidad se unieron y nunca se confundieron. Amén. Y ahorita vamos a mirar algunos ejemplos en los cuales, por si hay alguna, no duda, sino confusión en nosotros, porque no es fácil entender cómo, siendo Dios, tuvo el beneficio, hermanos, de nacer en un pesebre, porque no le vamos a llamar nosotros una desgracia, sino que Él así lo dispuso para manifestar su humildad. Por eso en San Mateo Él dice claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no necesito una cama ni enfermeras, ni necesito, hermanos, de estar rodeado de doctores. Yo no necesito pañales de ninguna clase, sino que yo manifiesto mi humildad. Siendo Dios, yo necesito nacer en un pesebre rodeados de mi creación, de los animalitos. Alabado sea el Señor. Así es de que dije que no es que usted dude, sino que puede haber una confusión como que Jesucristo es Dios. Porque eso es lo que predicamos, que Jesucristo es Dios. ¿Cómo se mezclaron la divinidad y la humanidad? Nosotros en sí somos simples mortales, amén. Mire, ahora que ya el Señor, como dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida. ¿Cuándo nos dio vida, hermanos? ¿Que nuestra madre terrenal no nos dio vida? Bueno, pero es que aquí hay otro asunto espiritual que dice: estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. En los cuales anduvisteis. Note bien esa expresión, ese verbo, en tiempo pasado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Así andábamos como zombies, muertos en nuestra vida espiritual. Eso debemos de entender. Aleluya, gloria a Dios. Dice que andábamos, hermanos, siguiendo las corrientes de este mundo, guiados por las potestades del aire, y siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando dice hijos de ira, hermanos, es que hay un día en que la ira de Dios se va a manifestar contra aquellos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Así es de que nosotros estamos en este cuerpo humano, pero ya fuimos resucitados y escogidos para vida eterna. Amén, hermanos. Eso hay que entenderlo, porque estamos hablando de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Esa fusión es perfecta y solamente lo pudo lograr, hermanos, el nacimiento virginal, porque en ese embarazo no tuvo que ver nada el hombre. El ángel le dijo a María
el santo ser que de ti nacerá, el Espíritu Santo va a hacer sombra sobre ti. Y el santo ser que de ti nacerá será llamado Jesús. No dice Jehová, dice Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. Mire, ese niño antes de nacer ya tenía un pueblo. Primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. La palabra piedad es todo lo que concierne a Dios, todo lo que se refiere a Dios. Es un misterio. Pero necesitamos la revelación para poder decir que Jesús es Dios. Y para ello vamos a mirar algunas escrituras en las que cómo nuestro Señor Jesús habló como hombre a veces y cómo habló como Dios a veces. Así es de que es importante entender, hermanos, cómo la humanidad y la divinidad se unieron, pero nunca se confundieron, nunca para confusión. Siendo así, Jesús en su divinidad es Dios y en su humanidad es hombre. Amén. Ninguno de nosotros podemos lograr eso hasta que ascendamos o estemos con el Señor en gloria, porque dice que le veremos tal como Él es. Y llegaremos a ser igual que Él, hermanos. Por tanto, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras debemos de notar esto. Si Jesús está actuando como Dios o como hombre, o está hablando como Dios y como hombre, o como hombre. Como hombre, según Mateo 4:2, tuvo hambre. En el Salmo 50, el salmista escribe esto: si yo un día, no dice día, pero dice, si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Pues mío es toda la bestia del campo, todo lo que se mueve o se arrastra sobre la tierra, todo es mío. Así es de que si yo tuviera hambre, pues escogería de lo mejor. Eso es lo que nos quiere decir, amén. Como hombre tuvo hambre. Y usted conoce muy bien el pasaje, está en San Mateo 4:2, el día de la tentación. Amén. Satanás lo tentó, pero no cedió el Señor Jesucristo. Porque dice Hebreos en el capítulo 5 que en los días de su carne, amén, en los días de su carne dice que fue tentado en todo, en semejanza a nosotros. Mire, no es pecado si usted es tentado por el diablo. El pecado está en ceder a la tentación, y nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice exactamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, que en los días de su carne, en semejanza a la nuestra, fue tentado en todo. Pero ¿cómo concluye el texto? Pero sin pecado. Cristo en el capítulo 8 dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa? ¿Quién me ha visto durante toda mi vida? ¿Quién me ha visto decir una mentira, cometer un pecado, murmurar en contra de alguien? Ninguna falta, hermanos. Y Él mismo se puso de muestra. Si los fariseos y los escribas, los ancianos, hermanos, nada más andaban buscándolo para ver dónde le hallaban una falta para poder acusarlo de blasfemo. Así es de que como hombre
tuvo hambre como hombre. Ahora, como Dios, en San Juan 5:13, vamos a buscarlo, gloria a Dios, está adelantito de San Marcos. Vamos a hablar de la multiplicación de los panes, gloria a Dios. Está en San Juan 4, 7, 15. San Juan 7, amén, San Juan, gloria a Dios. Miren, hermanos, en San Juan, en el capítulo de San Juan 6, 6:15. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, es el versículo 5, hermanos, nomás que se va a extender hasta el 13. La palabra de Dios dice, cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Dije que estamos viendo que el Señor tuvo hambre y aquí mire lo que va a hacer como Dios. Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged pedazos que sobraron, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquí el Señor manifiesta su deidad, manifiesta su divinidad en el capítulo 4 de Mateo. Dice que tiene hambre, porque la palabra de Dios dice que después de 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, tuvo hambre. Y acá dice que multiplicó los panes, hermanos. Estamos viendo el contraste de una vida como hijo del hombre y otro, hermanos, como Dios. Otro ejemplo, como hombre le pidió a una mujer que le diera agua de beber. Y usted conoce la historia y ella es la mujer samaritana, amén, en el pozo de Jacob. Mujer, tengo sed, dame de beber. Porque la historia comienza y dice que venía cansado y se sentó junto al pozo de Jacob, en el brocal del pozo, pues. Y
como Dios, Jesús como Dios, le ofreció agua que salte para vida eterna. Como hombre pidió agua y como Dios le ofreció agua a la mujer samaritana. Otro ejemplo, Jesús como hombre al subir al barco, usted conoce en el capítulo 5, los 3 evangelistas escriben, cuando el Señor calma la tempestad, pero aquí el Señor como hombre hizo los cielos y la tierra. El que guarda a Israel no dormirá ni se aduerme, no se adormece con cansancio, no parparea, hermanos, como Dios. Pero aquí dice que Jesús cuando sube al barco se duerme. Este hombre es llamado Jesús y como humano durmió. Como Dios, al levantarse, porque lo despertaron, hermanos. Él iba dormido en la tempestad. Señor, ¿no te preocupa que muramos? Como Dios al levantarse reprendió a los vientos y a la mar y fue grande bonanza. La palabra bonanza es que hubo gran calma. Salió un solecito, hermanos, muy cálido, esa es bonanza. Como Dios. ¿Y cuál fue la expresión? Porque esa es una de las historias más famosas, vamos a decirlo así, más conocidas entre nosotros los cristianos y nos gozamos. Y ellos, hermanos, le preguntaron, le dijeron, usted conoce esta expresión, ¿qué hombre es este? Nuestra versión Reina Valera dice, ¿quién es este? Ni siquiera dijeron quién es digna al mirar la tierra. Así de grande y de poderoso es nuestro Dios, hermanos. Dice, se indigna. Dice que los montes saltan como becerros de la manada. El monte Sinaí, hermanos, dice que humeaba y saltaba, temblaba. Cuando nuestro Señor Jesús vino como hombre a andar en las calles polvorientas de Jerusalén. Se puso sus sandalias, traía su túnica y su capa como hombre. Pero como Dios cuando actuaba, hermanos. Mire, la palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Cuando nazca ese niño le vas a poner Emmanuel. O sea, cuando nazca ese niño le vas a poner que Él es Dios en nosotros. Entre los hebreos o los judíos, hermanos, hay todavía esta costumbre. Cada niño que nace se le pone un nombre según lo que representa, vamos a decir. Como Isaac, el hijo de Sara, nada más porque el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Pero esta mujer era de casi de 90 años, hermanos. Y ella se rió. ¿Cómo que tu sierva va a tener un hijo si ya soy vieja? Y se rió. Y por esa razón le pusieron a Isaac el que reirá. Risa. Otros dicen que se llama risa. Otros dicen que se llama, en realidad en el hebreo traducido dice reirá, el que reirá. Digo esto porque la palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Esa traducción es en hebreo. Amén. Dios reprendió a los vientos y a la mar. El Salmo 107, hablando el Señor nos dice,
Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dice que hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Una vez más voy a leer lo que dice el Salmo 107. Hace parar la tempestad y en sosiego y apacienta sus ondas. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? ¿Sí me oye? Amén. Porque vamos a concluir. Nuestro Señor Jesucristo como hombre caminaba en la playa. Amén. Como Dios fue a ellos andando sobre el mar. Dice el libro de Job en el capítulo 9 que hablando de Dios nos dice que Él es el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas del mar. Aleluya. Amén. Como humano, Jesús oraba. Acabamos de leer, hermanos, que la multiplicación de los panes y de los peces, dice, levantando sus ojos, oró. Él oró en el monte Getsemaní. Pero ¿qué le parece esto maravilloso? Que el Señor contesta nuestras oraciones. Amén. Como humano oraba. Según San Juan 14:14, dice que Él contesta la oración y vamos a mirarlo. San Juan 14:14, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Pedir qué? En oración. Así es de que el Señor en alguna ocasión, hermanos, Él oraba y como hombre oraba y como Dios contesta la oración. Amén. Tomando en cuenta que Jesús es hombre, según Juan 8:40, vemos que Jesús como hombre no tenía 50 años de edad. Y el Señor dice: antes de Abraham, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo era. No, dice yo soy. En tiempo presente, hermanos. Alabado sea su nombre. Usted podrá decir, bueno, ¿y eso qué me beneficia a mí ahorita saber esto? Bueno, déjeme decirle que de la manera que nos beneficia es entender y comprender, gloria a Dios, que Él puede responder su oración. Por eso dice en San Mateo en el capítulo 7 que el que pide recibe y el que busca va a hallar, halla, y al que llama se le abrirá. Amén. El Señor puso un ejemplo en una vez. Dice la palabra de Dios que un día vino un hombre a la puerta de su amigo y le dijo: préstame unos panes porque alguien vino de lejos y lo he hospedado en mi casa y no tengo qué ofrecerle. Por tanto, préstame unos panes. Y el hombre que estaba dentro le dijo: ya estoy acostados con mis niños en cama, así es de que no puedo dártelos. Pero por la importunidad de aquel que fue a llamar, se levantó a dárselos todo lo que necesitaba. Y aquí la
La enseñanza es de que nosotros no debemos de dejar de pedirle al Señor. O sea, dice que seas insistente. A la primera oración, tal vez el Señor no nos vaya a dar o a conceder nuestra petición. A la primera, dije. Por eso Pablo le llama a la oración rogativas, peticiones. ¿Y sabe cómo son esas? Ya deben de ir mezcladas con acciones de gracias. Cuando usted pida algo, ya dele gracias al Señor como si ya lo hubiera recibido. Porque mismo Pablo dice, ¿por qué actúas como si no hubiese recibido lo pedido? Eso es lo que nos ayuda a entender, hermanos, ¿qué es lo que nos va a ayudar sabiendo que nuestro Señor Jesucristo como Dios puede responder tu necesidad, tu petición, sea cual fuere? Por eso dice San Juan 14:14. Y si no, usted subráyelo, apréndase ese versículo, va a ser de grande beneficio en una necesidad, en un atorón por ahí, vamos a llamarlo así. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, como humano, Jesús era niño. ¿No se ha preguntado que si decimos que Jesús es Dios, cómo era el Señor en el cielo? ¿Cómo se lo imagina usted antes de que viniera a esta tierra? Porque si Jesús es Dios, dice que era antes de Abraham. ¿Cómo se imagina a Jesús antes de nacer en Belén? Amén. ¿Cómo se lo imagina? ¿Un niño chiquito caminando de la mano de Dios? No, de ninguna manera. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, alabado sea su nombre. Como niño, Él fue acostado en un pesebre, hermanos. Pero como Dios, Él era Dios fuerte. Isaías 9:6 nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y su nombre es admirable, hermanos. Está sobre su hombro. Su nombre es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora, Él es también su consejero, Él es su guía. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. El que hizo al mundo venía a este mundo, hermanos. San Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. San Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. San Juan 6:46. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Alabado sea el Señor. Y el que comiere de este pan no volverá a tener hambre jamás. El Señor estaba hablando como Dios. Alabado sea su nombre. Como Jesús. Nunca ha habido ni habrá nadie igual que Él. Esa perfecta función. Como hombre, Jesús tuvo que aprender obediencia, dice Hebreos 5:8. Pero como Dios, Él sabe todas las cosas. Alabado sea su nombre. Como hombre, Jesús se cansaba. San Juan 4:6.
y tenía flaqueza según el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es Dios, hermanos. Él va a venir pronto por usted y por mí. Que el Señor nos ayude a estar preparados. Alabado sea su nombre. Espero y esta transmisión pueda ser escuchada una y otra vez, para que estos textos que se han leído son extraídos de la eterna palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir ante Él, hermanos. Aleluya. Con un corazón receptivo, con un corazón animado. Hermanos, dice la palabra de Dios: si algo pidieres en mi nombre. ¿Tienes algo que pedir? ¿Tienes algo que pedir? Cristo te dice aquí en San Juan 14:14: yo lo haré. ¿Qué tienes? ¿De qué tienes necesidad, hermano, hermana? Ahí en tu lugar, ahí haz un altar. Gloria a Dios. Ahí donde estás, a eso venimos. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. ¿Qué necesitas? Que el Señor te abra una puerta que tú piensas: oh, es que no soy esto. Oh, es que no me gradué de esto. Ya deja de quejarte y ven a pedirle lo que necesitas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Ven a comer de este pan. Aleluya. Que mi vida y por ese amor de Dios, superior que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo tu pueblo reciba el anhelo de su corazón. Que todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo lo recibas. Él es el que te va a dar lo que necesitas. ¿Qué necesitas que Él no pueda darte? Pues Él tiene todo lo suficiente de lo que necesitamos. Pues nuestro Dios suplirá todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, según Filipenses 4:19. ¿Necesitas amor? ¿Piensas que nadie te ama? Voltea, mira a Jesús. Él es el Padre amoroso. Y vas a comprender que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero, según Primera de Juan. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor, gracias Cristo, gracias Señor. Ya desde ahora te damos gracias. Te rogamos y te pedimos, Señor, que a tu iglesia la sigas cuidando y la sigas sosteniendo y nos proveas un lugar, Señor, ya. Ese lugar en el cual, Señor, tú ya tienes preparado. Y desde ahora, gracias por la sanidad de mis hermanos, por la sanidad de John Green. Dale la puerta, ábrele, ábrele, Señor, la puerta de la salvación. No dudes, joven, jovencita, no dudes, no dudes. El Señor